Buenos días. Yo estoy pues impresionada porque porque todos los cantos están hablando del Espíritu Santo y qué bueno que nosotros sabemos que tenemos la bendición ahora de poder decir, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando comenzó, nosotros tenemos la Biblia y empezamos en Génesis, hasta llegar al punto de llegar al libro de Malaquías, no todo el mundo podía tener el Espíritu Santo. Solamente seleccionadas personas. Aunque lo gritaran y lo pidieran, no era el tiempo hasta que viniera Jesús. Y ahora podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo sin ser alguien como muy famoso o ser alguien elegido por el Señor para ciertos trabajos, ¿no? Y vaya, cuando nos damos cuenta de eso, decimos, qué privilegio estamos viviendo, porque estamos viviendo en los postreros tiempos. Dice, en los postreros tiempos, el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne y nos va a capacitar para el tiempo que nos ha tocado vivir. Si estamos aquí y hoy estamos mirando muchas cosas que nos duelen, que nos sentimos mal, un cambio genérico tan tremendo, y otras cosas maravillosas, hay un contraste que no sé si se han dado cuenta, pero muchos nos estamos dando cuenta, es que estamos viviendo en el postrer tiempo. Es un tiempo de determinación, un tiempo en el cual tú tienes que estar bien parado sobre la roca, porque dice el Señor que la roca de Él es firme y no se mueve. Nosotros somos los que nos movemos, porque decimos, hoy me va mal, hoy que me duele aquí, hoy que si tengo esto, y entonces empezamos a debilitarnos y no nos aguantamos de la roca. Y hemos pasado una trayectoria yo recibí al Señor a los 13 años, en medio de bombas, porque teníamos, yo siempre cuento esto porque es parte por lo cual yo busqué al Señor, porque estamos viviendo una revolución en Cuba, en un pueblo donde había muchos guerrilleros en las montañas. Vivíamos en la zona alta de la casa y siempre venían los aviones de gobierno que estaba anterior a bombardear. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Escondernos debajo de las camas, tratar de ver que si caía una bomba nos íbamos a morir todos, mis 5 hermanos, éramos 6 hermanos. Y en medio del miedo, yo conocí al Señor. Porque el Señor no brega con el miedo, Él no le quiere que tú tengas miedo, Él no quiere que tú tengas temor. Dice, Él echa fuera todo temor, porque el temor no congenia con la naturaleza de Él. La naturaleza de Él es amor, es paz, es diferente completamente. El enemigo fue que vino a inyectar ese amor, ese temor. Entonces cuando tú tienes miedo, tú buscas a Dios. Allá en Cuba buscaban los santeros, buscaban a los dioses de ellos, otros buscaban otros medios, otros buscaban algo que los respaldara para poder sobresalir de una situación así. Yo nunca había visto una situación así, nunca la había pasado. Yo me crié en una playa donde me bañaba 2 veces en el mar con mis padres y todo, porque vivíamos pegados al mar. Y saben que Cuba es una isla, ahí hay mar por donde quiera, ¿no? Muy feliz y muy alegre. ¿Quién iba a pensar que a los 13 años iba a estar en un pueblo donde había guerras y donde teníamos que estar enfrentando nosotros peligro de correr de la escuela para la casa y meternos debajo de la cama, porque empezaba el tiroteo y una cosa horrible? En ese tiempo fue cuando yo busqué al Señor. Cuando uno tiene 13 años, uno está mirando, ay, qué muchachito tan bonito, ay, que uno está en otra cosa. Pero cuando estamos viviendo en una etapa que estamos enfrentando peligros, o nos convertimos o nos morimos de miedo. Y realmente para mí, pues, el Señor ha sido la protección más grande que yo he encontrado. Yo veía la protección en mi padre. Para mí mi padre era la protección mía, porque así es el Señor. Por eso buscó padre y madre para que naciéramos nosotros, ¿no? Pero la protección más grande realmente para mí fue el Señor. Ese ha sido mi protección más grande. Y por esa razón, cuando nosotros predicamos siempre vemos el temor en mucha gente que vienen al Señor. Vienen porque tienen una sed, todo ser humano tiene una sed de Dios. Porque Dios sopló sobre Adán aliento de vida. Y ese soplo lo tenemos todos, aunque mucha gente no lo sabe.
Y por eso es que ellos buscan otros dioses. Tú ves que la gente busca dioses, busca algo para apoyarse en algo que sea más firme que lo que están ellos caminando. Y eso lo hemos visto a través de tanto el ministerio, esos 40 y pico de años, aparte desde que nos convertimos. Vinimos a hacer, pues fuimos a la iglesia bautista, cuando aquel tiempo pues era lo más cerca que había. Y porque en la iglesia católica, que era pegadito a mi casa, no llegué a ese punto de ir y entregarme completamente, porque yo no entendía por qué yo tenía que contarle mis pecados, que no tenía 13 años, ¿qué pecado era? ¿Qué pecados podíamos tener ese de 13 años, que todavía uno jugaba a las muñecas? Y tener que confesar los pecados de un hombre que era pecador, que era un sacerdote. O sea, yo entendía eso a los 13 años. Y lo veía también. Y entonces, bueno, por esta razón llegamos a la iglesia bautista. Y ahí conocí que Jesús es aquel que está destinado para que tú vayas a Él y digas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y el Señor nos perdonaba. Y para mí eso fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento muy grande. Y dije, no, yo no dejo a este Dios, este es Jesús. El Jesús que yo conocí así en un pesebre que lo ponían en la iglesia católica, que una vez lo trajeron, él era como un muñequito, ¿no? Era una figura, ¿no? Y yo contenta fui y le besé los pies al muñequito, ¿no? A Jesús, para mí que era Jesús. Cuando se lo dije a mi mamá casi me mata. Con tantos microbios que tenía esos pies, ¿cómo tú vas a dar un beso? Mami, pero eres el Señor Jesús. No, hombre, Jesús ya es grande. Mami me decía, ya no es ni un niñito. Y entonces, bueno, pues cosas así que chocó con mi fe en los primeros pasos, porque yo buscaba algo más genuino y más sólido, ¿no? Pero fue esa etapa hermosa. Y yo siempre que comparto, donde quiera, estuve en Venezuela, hemos estado en Guatemala, en Ecuador, en Cuba, que estuvimos hasta presos por predicar la palabra, siendo ciudadanos americanos, presos, 4 días en un calabozo, por predicar a Jesús. Y el Señor nos sacó, pensando que podíamos pudrirnos en la cárcel. Hemos tenido que pasar situaciones críticas, pero en todo hemos visto al Señor. Y el Señor nos decía, en cada etapa que hemos vivido y que muchos saben y nos cuentan, cómo ustedes han aguantado volver a Cuba otra vez. Mi esposo nunca volvió. Yo volví para ver a mi familia, tengo mucha familia en Cuba. No me importaba, decía, no me van, si me meten preso me sacará el Señor otra vez. Yo sabía que el Señor nos sacaba cualquier cosa otra vez. A pesar de lo que habíamos tenido que vivir 4 días en un calabozo, que yo bajé 7 libras en 4 días por la comida horrible que nos daban. Yo decía, no me quiero morir con esa comida, así que mejor ayuno. Ayuno. Cosas realmente que fue de bendición en esas etapas que hemos vivido. Pero en todo, el Espíritu Santo fue una garantía de vida tan grande. No es algo que tú te imaginas. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hay un cambio total en nuestra vida. Eso yo lo experimenté, no siendo en esa etapa que tuve que vivir como en medio de las balas, en medio de las bombas, que murieron amigas, muchachos de la escuela, que fueron alcanzados por las balas. Y era un dolor, decía, ¿tú sabes quién murió ahí? El fulano. ¿Cómo? Sí, las balas atravesaban a veces las paredes. Pero nosotros vivíamos en una casa del año 1700, que era una casa de una condesa, que nadie quería esa casa porque decía que había fantasmas en ese pueblo. Y las paredes eran de 14 pulgadas de ancho. Y las balas quedaban incrustadas en la pared. Y nosotros después confeccionábamos las balas. ¿Cuántos tienes tú? 5, no, yo tengo 10. Ay, mira, teníamos competencia. ¿Cuántas balas tenemos nosotros? Tú sabes que los niños siempre van por el área de juego. ¿De verdad? Y entonces para nosotros llenamos una cajita de balas, ya yo tenía más que mi hermano, y hacíamos competencia, ¿no? Pero otras casas no eran así. Esa casa era así. Por cierto, cuando mi papá fue a alquilar esa casa, porque mi papá fue a trabajar en ese pueblo, que es uno de los más antiguos de Cuba, el encargado dijo, esa casa está abandonada porque hay un fantasma. Dice, papi, la quiero con fantasma. Así le dijo, nunca vimos el fantasma en 3 años y medio. Locos por ver el fantasma, queríamos saber cómo lucía un fantasma.
Nunca apareció fantasma. Y pagaban por esa casa $80 al mes, que eso era mucho dinero en Cuba en aquel tiempo, pero era una mansión de una condesa y abandonada por el fantasma ese que nunca apareció. Era así. Bueno, son cosas, digo yo, son etapas en la vida que hemos vivido, en el cual en esa etapa fue que yo conocí al Señor. Y mi vida cambió con 13 años. Yo estaba pues en la escuela superior nada más y todo. Pero ya yo quería una Biblia, algo para saber cómo era Jesús, el Jesús que yo no conocía. Y me dieron un Nuevo Testamento y yo no tuve así Biblia de momento, ¿no? Y yo me maravillaba leyendo el libro de Juan, como Jesús siempre era tan noble, veía a la gente pues así enferma. Yo decía, ¿cómo puede tocar a los leprosos? Los leprosos no se tocan, eso los mantenían lejos. Jesús los tocaba y oraba por ellos, los sanaba. Y yo me maravillaba, yo me enamoré de Jesús. Yo me enamoré de Jesús. Yo decía, yo no sabía que Dios era así, ¿no? Y en esa etapa infantil que uno pasa, como uno con 13 años, en aquel tiempo 13 años era como decir ahora 12 o 10, vamos a poner 10. Uno era muy inocente, ¿no? Y para mí ese fue, ¿cómo te puedo decir? Mi ídolo, ¿no? Vaya, como decía mucho allá, tú eres mi ídolo, no, tú eres mi Dios, tú eres todo. Deseché todo lo que tenía de otros dioses, nadie me dijo a mí, no creas en esto, no creas, no, nadie me dijo eso. Simplemente lo seleccioné a él y dice, tú eres mi verdadero Dios, porque me enamoré de Jesús. Y yo dije, Señor, yo pues no sé cómo te puedo obedecer, no sé, pero mira, Señor, lo que tú me digas, yo lo haré. Así mismo, hermano, yo oraba. Y gracias a Dios, a la semana de estar en esta etapa en la cual una compañerita mía de la escuela me invitó a la iglesia bautista, yo fui temblando porque me habían dicho en la escuela que allí se adoraba una vaca. Sí, ese era un pueblo muy católico en Cuba, pero muy. Y digo, ¿cómo una vaca? Sí, cuando tú entras hay una vaca y la tienes que adorar. Yo nunca vi vaca. Yo iba buscando a ver dónde estaba la vaca cuando yo llegué. Y entonces le dije a mi amiga, que era compañera mía de la escuela, ¿dónde tienen la vaca aquí que dicen allá que adora? Y dice, ¿qué vaca? Que no se adora ninguna vaca. Pues me lo dicen mis compañeras de la escuela. Dice, es para que no vengas a la iglesia, aquí no, aquí adoramos a Jesucristo nada más al Señor. No aquí, y nunca vi eso. Pues esa muchacha fue mi maestra, y ella tenía 12 años, yo 13. Tú imaginas, misionera a los 12 años. Y ella me dijo, fue la que me dijo, tú no tienes que confesarte a un hombre, tú te tienes que confesar a Jesús, al Dios eterno, porque así lo está me encontró en la escritura cómo eso se desarrolla. Y fue una liberación para mí tan grande, porque decía, yo no tengo que entonces hacer esto. No, para eso está el Señor. Dios es el que sabe. Es más, Él sabe todo lo que tú haces y lo que piensas. Me mostró un proyecto tan nunca yo había oído eso. Yo digo, eso fue la primera misionera, y todavía mi amiga, que es mi hermana, vive en West Palm Beach, y siempre nos estamos comunicando. Ya ellos están mayores, estamos mayores, yo tengo 80 años, o sea que han pasado los años. Pero qué rico es poder descubrir al Señor a cualquier edad. Pero para mí, yo doy gracias al Señor que lo conocí a los 13 años, porque mi vida tuvo otro vuelco, ¿cómo podemos decir? Otro camino, no sé, una senda, bueno, la senda de Él, que es la mejor, la verdadera. En esa senda el Señor te lleva, donde hay altas y bajas, donde hay pruebas, donde hay situaciones difíciles, como lo vemos aquí en las Escrituras. Y yo le estaba hablando de esto porque vi que desde que yo estaba allá en San Antonio, ahora que hermano Jorge me dijo, no, para que venga. Y yo tantos años hace que no venía, como 12 años, ¿no? Que vine cuando ellos cumplieron 50 años de casado. Vinimos mi esposo y yo. Mi esposo falleció hace 2 años, y también él recibió al Señor muy joven también. Y para nosotros en nuestro hogar, en nuestro hablar, en nuestro andar y todo, el Señor era el número 1 para todo. En los campamentos estábamos, en Cuba, en todo, acá, en todo. Eso era nuestra vida, realmente, y ustedes lo saben, tantos años, hasta el punto de llegar a servir al Señor. Cuando ya el Señor le habló
yo le decía a los hermanos, no, nosotros no decidimos ser pastores ni nada de eso. No, yo dije, nunca me casaré con un pastor, porque mi hermana tenía, el novio era pastor, y cuando llegaba a enamorar, porque era novio, él se dormía porque él atendía 3 iglesias, porque se llevaron todos los pastores presos en Cuba, hermano. Mucha gente no sabe lo que pasó en Cuba. En Cuba se llevaron 136 sacerdotes católicos para España, lo montaron barco y Fidel Castro los mandó para España y dejó las iglesias vacías, porque él odiaba a los curas. Él estudió en una escuela de curas. No sé qué le pasó ahí, pero él los odiaba. Vació las iglesias católicas. Entonces, la gente tenía que atender las iglesias. Mi tío era el que tocaba las campanas de la iglesia, el que hacía todo, que iba a ver a la gente y daba el rosario. Mi tío, que no era cura, porque todas se quedaron, la mayoría se quedaron vacías. Pero también pasó con las iglesias evangélicas. Con los testigos de Jehová, presos, porque no saludan la bandera. Los bautistas, porque nosotros, el principal de nosotros era el Señor, que era más importante que el líder que había llegado allí, comunista y ateo. Y entonces fueron como 50 y pico de pastores presos. Mi pastor fue preso. El que más estuvo 30 años preso. Y el que menos, 1 año, que fue nuestro pastor. Todos teníamos que predicar, porque nos quedamos de buenas a primeras, sí. Todos fueron presos. Mucha gente no sabe esto, eso fue como el 62, en el 63. O sea, la primera etapa fue horrible. Lo que vivimos en ese tiempo, donde ellos querían eliminar todo el cristianismo, así, desde los lugares donde tenían niños que adoptaban como casas de beneficencia, la cerró, y sacaron a esos niños, los metieron becados, fue un desastre, mucha gente no sabe esa historia, nosotros la sufrimos, la vivimos, de quedarnos sin pastor. Mi cuñado era misionero, o sea, estaba estudiando en el seminario para pastor, y esos fueron los que no se llevaron presos y gracias a Dios podían atender varias iglesias a la vez. Fueron etapas muy críticas las que vivimos en Cuba en esta primera etapa. Y ahora en Cuba, a pesar de toda la opresión tan grande que hay un avivamiento, porque la gente ya no tiene esperanza, ni los políticos no tienen esperanza en nada, sino en el Señor. Y yo me quedo viendo cómo están adorando al Señor iglesias metodistas, bautistas, que ellos no son llenos del Espíritu Santo, porque yo fui bautista muchos años, mi papá pastor bautista, porque después mi papá se convirtió y ya a los 70 años dijo, yo quiero servir al Señor, cuando se retiró. Y pasó un seminario y fue pastor bautista hasta casi los 90, que murió a los 92. O sea que, pero hubo una escasez de pastores enorme. Pero ahora están la gente convirtiéndose por la necesidad y han encontrado la esperanza en el Señor. Como ese hermano, que aquí, gracias a Dios, el hermano Jorge mandó una ofrenda una vez y compraron 10 sillas, porque se sentaban en cajones en el patio de la casa para tener los servicios, los cultos en las casas. Que después que yo caí presa, y Pablo, cuando yo volví a Cuba, iba y predicaba allí, porque allí la policía no se enteraba que yo estaba allí. andaba como una fugitiva. Andaba como una fugitiva, pero ahí podía predicar. Y ahí tienen las sillas que la cuidan como oro, porque eso está escaso allá. Las cuidan como oro, y por eso ella me mandó fotos. Yo le dije, mándame, porque podemos estar allá, para que ellos vean realmente cuánto ustedes han valorado esos instrumentos. Son unas sillas plásticas blancas que para poder tener los servicios en el patio de la casa, los servicios de oración de las mujeres y todo, ahí se reúnen para orar. Y han visto milagros, sanidades. En iglesias metodistas que nunca se oraba por nada de eso, se han sanado gente de cáncer, están sorprendidos cómo se está moviendo el Espíritu de Dios. Y yo creo que este es un tiempo muy tremendo para que nosotros podamos, y no es solamente este tiempo, desde que Jesús vino, y fuimos llenos todo del Espíritu Santo ahí en el aposento alto cuando Jesús ya se fue, resucitó y dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo aquí en Judea, en Samaria y en los finales de la tierra, en todos los fines de la tierra. Entonces, desde ese momento tenemos todo el privilegio de desear tener el Espíritu de Dios, no para de bonito, no,
para que esté en función, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que la palabra se nos abra. Porque sin el Espíritu Santo la palabra es letra muerta. Porque eso yo lo viví, yo estudiaba y fui maestro de la escuela dominical, enseguida me pusieron de maestra de la escuela dominical, no más que 14 años por ahí. Empezaron bueno, hubo mucha escasez de maestros porque algunos estaban integrados en la revolución, ya no les dejaron seguir en la iglesia. Y ellos obedecían más la política que el Señor. Algunos de ellos. Todos fuimos probados, hermano. El Señor dice que todos somos probados. Y no tenemos que pasar una guerra, no, somos probados a ver en situaciones que tenemos en nuestros hogares, en las situaciones que tenemos que vivir, todos somos probados. Viene una enfermedad y ahí tú estás, pues, ay Señor, yo vi como el Señor sanó a mi suegra desahuciada, los médicos, delante de nosotros, la sanó completamente del corazón. Y muchas sanidades que vimos después. Y entonces ahora que después que nosotros vimos todo eso, vemos que para el Señor nada es imposible. Nada. No es que nos contaron, no es que solamente lo leímos aquí, que aquí pasaba, sino que está ocurriendo. Cuando nosotros vamos aquí en la Escritura, y yo veo que tantas cosas que uno ha vivido, que en cada paso el Señor nunca nos ha dejado solo, porque el Señor no nos deja solo. El Señor hace como nosotros cuando nuestros niños empiezan a caminar, que les ayudamos, a veces los dejamos que se dieran una caidita, para que aprendan a caminar, que aprendan, nada más que uno está en observación, en ayudarles, así. Yo tengo 2 hijos y ya tengo 6 nietos. Ya tengo 6 nietos. Ajá. Y sé cómo uno tiene que cuidar, ¿verdad? A los hijos. Bueno, pues el Señor así nos cuida. Así el Señor nos cuida. Yo lo he visto en toda esta trayectoria que hemos tenido, cómo el Señor nos cuida, cómo Él cuidaba a los profetas. Yo sé que todos los profetas murieron en forma tremenda, ¿no? Pero no todos. Hay uno que se destaca mucho y a mí me llamó mucho la atención, ese es Elías. Elías. Él no era profeta. Él era uno del pueblo. Él no era un don nadie. Pero amaba a Dios. Y como todos los profetas, allí los habían matado. Porque, bueno, no se sabe la historia del tiempo de Elías. Ya había habido 6 reyes en Israel, bastante malos. Todos se tiraban a la idolatría, a Baal, a la diosa Acera, pero el más mal fue Acab. Y fue el número 6, y 6 número de hombre, así que imagínate. Y fue tan malo, que pues su esposa, que también era muy mala, que era Jezabel, era hija de un rey sidonio que creían en ídolos, y se juntó eso, y entonces ¿qué pasó? Pues hizo un altar a Baal. ¿En dónde? En Samaria. Pero si Samaria, eso es del pueblo de Israel. No, hizo un altar allí, un templo ahí a Baal, a la diosa Acera. ¿Y qué pasó? Todo se empezó a desbaratar y mandó a matar a todos los profetas de Dios. Y sí los mataron. Pero los que lograron quedar vivos, se metieron en cuevas. Y entonces uno de los siervos que tenía el rey los alimentaba con pan y agua, escondido del rey. Porque decía, ¿cómo los profetas? Entonces no había profeta. No había profeta, se quedó sin profeta Israel, en la zona de Israel. Pues sabe que hay 2 zonas, aquí está Judá y aquí está Israel. En esa zona los reyes fueron bien malos. Aquí, bueno, que aquí vemos ya en la historia que es el rey David, y fue un rey, el mejor que hubo fue David. Pero, ¿qué pasó ahí? Como no había profeta, el Señor inspiró a alguien que no iba con el título de profeta, ni de apóstol, ni nada de eso. Porque muchos buscan títulos, la verdad. No era nada de eso, sino que tenía un celo por lo que estaba pasando, que estaban adorando al dios Baal, que habían 450 profetas ya de Baal, y de Acera 400, eran 850, y comían a la mesa de Jezabel. Ese era un trastorno lo que había en Israel. Y Dios, enojado, ¿a quién si todos los profetas fueron matados? Y motivó a Elías, y Elías salió, y era de un pueblecito ahí que ni se reconocía, porque Dios no se basa en que tú eres el hijo del vicepresidente de Estados Unidos. No, Dios no se basa en eso. Él puede escoger el que menos, ¿no? Como David. ¿A quién escogió cuando escogió a David? Unos 17 años cuidaba las ovejas, dijo, que va a ser rey de Israel.
este que tiene un corazón como el mío, úngelo, le dijo al profeta, ¿verdad? A Samuel. Y le dijo, ¿cómo lo voy a, me va a matar el rey Saúl si ve que yo, no, tú vas a visitarlo y úngelo. Él es el que va a ser rey. Y tenía 17 años, cuidaba las ovejas de su padre, pero tenía un corazón como el de Dios. Y eso el Señor nos está llevando, ese corazón como el de Él. Corazón como el de Dios. Que tú quieres lo bueno, tú quieres lo que sea lo que es agradable para Dios y lo perfecto para Él, ¿no? Y eso es lo que el Señor está tratando ahora, porque ahora todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Antes no, hasta que Jesús fuera, le dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios y seréis testigos aquí, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Y eso fue hace 2000 años, hermano, más de 2000 años. Y a veces no, te dicen, no, yo creo que no, yo creo que el Señor no me quiere llenar el Espíritu Santo. Yo no creo eso, o yo nunca lo creí, nunca me lo enseñaron en la iglesia. Por más de 20 años en la iglesia, yo nunca supe que yo podía ser llena del Espíritu Santo. Por eso hay tantos cantos que habla de lléname, lléname, porque el Señor quiere que seamos llenos, porque estamos viviendo una etapa difícil. Estamos viviendo una etapa preciosa, pero a la vez difícil. A la vez es muy demandante, porque están pasando cosas alrededor de nosotros que decimos, estamos como en los días de Lot, ¿verdad? Los cambios de género. El hombre quiere ser mujer y la mujer hombre. Y esto yo lo toco en mi iglesia. Digo, hay que estar bien claro. Cuando le dijeron, Jesús, ¿cuándo va a ser el tiempo de tu venida? El tiempo que se desarrolle esa venida de Él, el conocerle a Él en nosotros. No verlo como que tiene que venir de esta forma, no, tiene que verse aquí en nuestros corazones. Le dijo, será como en los días de Lot. Y en los días de Lot, ¿qué pasó? Destruyó cuatro ciudades. Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín. Fueron cuatro ciudades. Nosotros pasamos en el carro, allí por el Mar Muerto, donde está Sodoma, y ahí nos dijo el guía, mira, aquí está el área de Sodoma, que ven, nada. Ahí no es nada. Y era una tremenda ciudad. Y todo lo que pasaba allí era eso. Fue un cambio, fue un desorden tremendo. Y el Señor lo destruyó. ¿Y qué le dijeron? Él dijo, bueno, será como los días de Lot y los días de Noé. ¿Y qué pasó en Noé? Un diluvio acabó con todo. Entonces estamos viviendo un tiempo aquí que decimos, Dios mío, ay Dios mío, cuánta, dice, cuando abunda el pecado, abunda la gracia. Porque el Señor quiere que no sea así. Entonces, estamos viviendo una etapa muy importante y muy demandante para los cristianos, para los que tienen el Espíritu de Dios, vaya, para los que quieren decir, yo quiero ser una luz en medio de esta oscuridad. Jesús era una luz en la oscuridad. Él resplandecía, no estoy hablando figuralmente, vaya, que brillaba, aunque brilló. Cuando fue ahí traspuesto ahí en aquel monte, él apareció Moisés y Elías y brillaba. Sus ropas se hicieron blancas. Y los discípulos, 3 discípulos decían, creía que estaban en shock, porque nunca habían visto a Jesús así. Él resplandecía. Pero como dice, el Señor dice que resplandeceremos nosotros también, en el sentido de que podemos sobrevivir en medio de estos momentos que está viviendo toda la nación, porque no crees que solamente Estados Unidos. No, eso es en todas partes. Siempre pensamos que Estados Unidos es el extremo que pasa. No, en Cuba está igual. Y quita todos los otros lugares que yo recibo cartas de Brasil, de Argentina, los hermanos de Venezuela se han disgregado así para otras naciones por el comunismo que hay allí. Y de ahí entonces me cuenta, está igual, la misma cosa. Claro que es igual, es el mismo espíritu satánico donde quiera, pues sí. Pero en medio de eso, la gloria del Señor resplandece. Y así como ellos resplandecieron en medio de todas esas pruebas, también nosotros. Dice que seremos como luminares. Tú dices, wow, eso está tremendo. Y el Señor está haciendo una obra tremenda cuando nosotros, cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, pues quieres levantar presión, uno deja todo, cuando nosotros venimos refugiados. Y yo les digo siempre esta parte porque es parte de mi testimonio. Cuando nosotros estábamos en Cuba, en toda esa etapa, que ya entró ese comunismo,
pues mi papá dijo, hay que irse de aquí. Esto es algo malo porque van a meter ateísmo. Mi papá conocía, leía todos esos libros, de aquí que salir. Pero como teníamos 2 hermanos chicos, varones, la meta era, a los varones, era para poder tener un ejército, gobierno enseguida buscó un ejército de varones, no mujeres, varones. Y mi hermano tenía más chiquito 7 años y el otro tenía 14. Mi papá dijo, hay que sacarlos de Cuba. Y gracias a Dios hubo un apoyo de Estados Unidos tremendo, de los judíos, de los cristianos y hasta de los católicos, que dijeron, vamos a hacer algo pues para sacar los niños, para que salvarlos y no los involucren en el ateísmo y en todo eso. Eso mucha gente no lo sabe, eso fue ya en el 62. Mucha gente no lo sabe. Inmediatamente hubo una ayuda general, dijeron, empezaron a decir, van a venir niños, necesitamos gente que adopte esos niños provisionalmente hasta que los padres vengan. Y entonces muchos americanos se anotaron, se pusieron en listas, estamos dispuestos, unos por acá, otros por California, otros por Pensilvania y Sarasota, Florida, que ahí fue donde llegaron mis hermanos, allí. Y efectivamente fue una bendición tremenda, Operación Peter Pan, hay libros de eso, mucha gente no sabe la historia. Bueno, claro que va a saber la historia de una isla, ¿no? Era la Operación Peter Pan. Y entonces ahí mi hermano, pues inmediatamente llenaron los requisitos y salieron 14,000 niños de Cuba, hasta bebitos. No, yo cuando fui al aeropuerto y vi a mi hermanito chiquito, que ese era el bebé de nosotros, ¿cómo lloramos, Dios mío? Porque el otro ya tenía 14, pero el bebé, que era nuestro bebito, el más chiquito que tuvo mi mamá, que lo tuvo ya mayor, y se fueron, pero nosotros íbamos a salir rápido. Y ya estábamos todos con las visas y todo preparando, y viene un bloqueo. Rusia mandó armas a Cuba, mandó misiles, y Estados Unidos hizo un bloqueo, y mis hermanos quedaron del lado de acá, y nosotros del lado de allá. Fue horrible. Mi mamá se puso blanca en cana en nada, porque no había cómo salir de allí. Y estábamos nosotros, Señor, y ahora ¿cómo nos salimos de aquí? De Cuba a Estados Unidos son 90 millas en barco, pero ¿quién va? No teníamos ni barco ni nada, ¿no? Y me recuerdo, nunca se me olvida que, les digo esto porque esto fue la mano de Dios. Este testimonio para mí fue la mano de Dios. Yo estaba tan triste porque Fidel Castro se paró en la tribuna y dijo, soy comunista soviético y qué sé yo, cuántas boberías que dijo. Para nosotros decir soy comunista era que las iglesias fueran vigiladas, perseguidas, y así fue. Eran muchas cosas que nosotros íbamos a perder. Y yo me fui, nunca se me olvida, vivíamos cerca del mar, había un malecón en La Habana, y entonces yo salí de la casa y me senté a la orilla de ese malecón mirando el mar y llorando. Yo me sentía como que, este es el fin, ya más nunca vamos a ver a nuestros hermanos. Señor, y yo empecé a llorar, nunca se me olvida que yo me senté ahí a llorar y miraba el mar y veía, pensar que a 90 millas está Estados Unidos y no podemos hacer nada. Y ahí llorando y bueno, pues no sabía qué iba a pasar, ya llevamos nosotros en esa situación que de los misiles y todo, casi un año, pero no sabíamos que ahora éramos propiedad de Rusia. Entonces la cosa fue un susto tremendo. Es horrible, ¿eh? Bueno, pues ¿sabes qué, hermano? Pasó un año y el Señor contestó esa oración. De buenas a primeras, Fidel Castro dijo, el que quiera salir de Cuba, que le diga a su familia que está allá ellos lo habla aquí, tú sabes, de mala forma. Vaya, el lugar de los enemigos era Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y que venga y que los busque. ¿Y sabe qué pasó? El que adoptó a mis hermanos vino en su yate y nos vino a buscar. Y cuando lo supimos que nos mandó el telegrama, casi nos desmayamos. Éramos un montón nosotros, porque ya mis 2 hermanas estaban casadas, yo también estaba casada, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Eran 4 hermanas, mi padre, pues ya éramos muchos. Ese guajirito, porque era un campesinito, no podemos decir, de allá de Carolina del Sur, nunca en su vida había agarrado un bote. Y dijo, yo necesito un barco para ir a buscar a los padres de estos muchachos. Uno le dijo, tengo uno ahí en el dealer, ve y sácalo. Acabadito de comprar.
y para allá, para Cuba se fue. En el yate, yo lo hubiera pensado, porque a mí me da miedo el mar así, yo voy a cruceros, ¿no? Y ahí se apareció el americano. No pudimos irnos con él porque empezaron los ciclones, pero la Cruz Roja, gracias a Dios, puso aviones, o sea, la Pan American, no sé qué fue la agencia que hizo un contrato y salimos por la Cruz Roja, toda mi familia completamente gratis. Hasta eso hizo el Señor. Valía el viaje $25, de Cuba a Estados Unidos era $25, pero fue así. Y nos pudimos volver a reunir con mis hermanos a los 3 años y medio. Dios hizo ese milagro. Mi hermano es veterano de Vietnam, después estuvo y mi otro hermano, Huejara, está conmigo allá está allá en San Antonio, está retirado y todo, el bebito, nuestro bebito. Pero en todo vimos que el Señor se involucraba. Cuando le decíamos, Señor, Dios mío, arregla esto. Y veíamos cómo el Señor lo arreglaba. Fue hermoso. Por eso yo digo, yo amo esta palabra, porque cada palabra que nosotros aquí vemos, aquí en las historias de Elías, cómo Elías fue llamado para hacer algo tremendo, porque Elías tenía conciencia clara de que la presencia de Dios, él habitaba en la presencia de Dios. Él decía siempre así, en cuya presencia estoy, le dijo a Acab. Óyeme, Acab, ¿fue a ver al rey así? Él fue a ver así, no tenía protocolo. Él no tenía ningún protocolo de decir, óyeme, mira, yo vengo, no. Se le apareció al rey Acab y le empezó a hablar, es decir, ¿sabe? En el capítulo 17, sí, creo que no sé si lo dije, en Primera de Reyes 17, 17, sí. Y quiero leer esto, y yo estoy hablando de lo que he vivido y de lo que se vive cuando realmente nosotros tenemos en el Espíritu de Dios. El Espíritu te revela, te da fuerza, te da esperanza, porque es así como el Señor dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y dice, me seréis testigos. En donde quieras hacer un testigo fiel, porque vas a transmitir lo mío, no lo tuyo. Lo mío no sirve para nada. Porque mira, me daba miedo esto, que me da miedo el mar. No me invites nunca a un crucero, nunca voy a ir. Es la verdad, porque sé que ahí abajo hay tiburones y todo. Mira, esa es la naturaleza mía esta. Pero en el Señor sé que no hay temor. Y el Señor ha despejado nuestros temores. Dice aquí, en capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, fue directamente a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él estaba consciente de que estaba en la presencia de Dios. Hay personas que invocan, Señor, ven que tu espíritu que me ayude, que esto, porque voy a ir a ver, tengo que hablar con mi suegra y tengo que ir bien llena del Espíritu Santo, porque no es fácil. ¿Sí? Entonces tú los ves y tú tienes que tener la certeza, no es decir, yo quiero que el Señor, no, que estés seguro que en cuya presencia tú estás de Él. Y que si Él te mueve, a veces te dice, no te dice, por ahí no, por aquí, es el Espíritu de Dios. Y Él le dice, así le habla al rey. Él no se identifica, mira, yo soy Elías Tisbita, yo soy de Galad, y soy no esto, y yo soy, mira, aquí tengo una carta de referencia. No, pero si todos los profetas los habían matado, entonces ¿para qué? Para que lo mataran también a él. Él tenía que ir ahí como un Don Juan cualquiera, ¿no? A mí me gusta mucho el testimonio de Elías, porque después cuando vemos a Juan el Bautista, Jesús decía, vendrá Elías. Y cuando era Juan el Bautista no venía con el Espíritu, pero era exactamente con esa determinación. Me encanta eso, porque no estamos así titubeando. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos bien directos, ¿no? Con mucho respeto, por supuesto, ¿no? Bueno, dice aquí, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira, y tú dices, oye, ¿pero qué se cree este? ¿Se cree que eres, no? No, es que él estaba confiado de que en la presencia de Dios, él estaba en la presencia de Dios. No era cualquiera. Fíjate que ese hombre nunca vio muerte, no se murió. Hay 2 gente que no se murieron. Enoc y él no vio muerte, pero no tenía miedo. Muchas de las cosas a nosotros, realmente, porque yo era muy miedosa, yo le tenía miedo al coco,
la verdad. Hoy viene el coco, ay, el coco, no sé quién es el coco. En Cuba dice, o viene la bruja, qué sé yo. No, pero hay gente que verdaderamente vence eso. Yo, gracias a Dios, lo vencí con lo de la guerra, con esto, con todas las cosas que pasaron, las cárceles, esto. ¿Quién iba a pensar que uno iba a pasar una cárcel? Cosas así. Y entonces dice, solamente por mi palabra. Inmediatamente el Señor dijo, ahora huye, 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 huye. Sí, porque imagínate, era por su palabra y allá lo llevó al arroyo de Querit. El arroyo de Querit, ahí era, dice, y yo mandaré un cuervo, los cuervos por la mañana que te ven carne y pan, y por la tarde también. Un cuervo, si tú me dijeras un cuervo que va a traer cosas podridas, ¿sabe Dios? ¿O se va a comer la carne? Ahí tú sabes, cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, tú dudas. Y Dios lo hará. ¿Un cuervo? Mira, él no le dijo al Señor, pero ¿cómo tú mandas un cuervo? ¿No mandas un siervo? Y que lo traiga en el pico. Y dice que por la mañana se aparecía el cuervo con el pan y por la tarde igual. Y tenía el arroyo y tomaba agua, pero estaba escondido, porque inmediatamente acá andaba buscando la cabeza de Elías por donde quiera. Tenía que mandarlo, si mandó matar a los profetas, es que no era ni profeta, lo iba a matar. Pero Dios lo escondió. Dios lo escondió. Y después cuando ya se empezó a secar el arroyo, yo no veo a Elías diciendo, Señor, sálvame que el arroyo se secó. No, no aparece aquí eso. Inmediatamente el Señor le dijo, tengo otro lugar para ti. Pero él no sabía que tenía que caminar 160 kilómetros para llegar al otro lugar. Vete para Sarepta de Sidón. Ya tengo allí una viuda que te va a alimentar. Imagínate. Si al contrario la viuda la tenías que alimentar tú. Las viudas eran la gente más pobre que había. Ahí tengo una mujer viuda que te va a alimentar. Era para decir, Señor, ¿por qué tú no me mandas a casa de alguien más? Tú sabes, vaya más, que esté en mejor condiciones que una viuda. Yo no veo nunca a Elías diciéndole a Dios, sugiriéndole. A veces nosotros al Señor le sugerimos. La verdad. Yo no estoy hablando por otro, yo hablo por mí. Bueno, Señor, ¿y por qué no esto? Bueno, porque así quiero. Y punto. La verdad. ¿No nos hacía así nuestros padres a veces? Que nos decían, no, cae de la boca, eso es lo que yo hago, bam, 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 y ya. Y tú lo respetabas porque era tu papá. No. Y tuvo que caminar 160 kilómetros, que eso estaba ya por el Mediterráneo, por el mar, por allá. Y pasar por un valle por el cual era un peligro, porque él estaba buscándole por todos lados para liquidarlo, para que no se cumpliera. Porque el problema es que por la palabra de él es que iba a venir la lluvia. 3 años y medio no iba a llover. Iba a ser un caos. Los animales iban a morir de hambre, de sed, la gente también, no iba a haber vegetación. Si solamente que hubo una sequía hace poquito, que no llovía y no llovía, se secaron muchos lugares. Y eso solamente son unos meses, pero ahora imagínate 3 años y medio. Y en medio de toda esa condición, pues el Señor lo manda a caminar a un lugar que tiene que ir caminando por un valle. Por eso dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, como dice el Salmo 23. Porque el valle era el lugar más peligroso que había. Porque era, mira, el ojo de todo el mundo. Cuando tú podías meterte en cuevas y ya era diferente. Como el rey David, que estuvo 10 años huyendo de Saúl, metiéndose de cueva en cueva, de cueva en cueva, porque lo quería matar. Pero se metía en cuevas. Porque en Israel hay muchas cuevas, hay una cantidad de cuevas tremenda allí. Hasta estuvimos en la cueva cuando fue Jorge y Lupita en Belén, donde llevan los pastores y Margarita. Allí nos llevaron a esa cueva que cuando hay mucho frío meten ahí las ovejas, ¿no? Y todo en medio de todo eso, él llegó allí a Sarepta de Sidón y vio una viuda que estaba afuera ahí recogiendo unas leñas y dijo, oye, le pidió agua, venía. Yo me imagino cómo lo habrá pasado. Venía a 160 kilómetros. Eso será como unos 70 millas o algo así, no sé. Óyeme. Pero el Señor a veces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No podemos desperdiciar el tiempo cuando viene un tiempo malo, porque a veces ha venido tiempo malo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver la garantía del Señor en nosotros. Que el Señor, podemos nosotros, Señor, aunque ande en valle de sombra, y estamos pasando en valle de sombra como cuando estuvimos presos,
¿verdad? Cuando hemos estado en situaciones así, ahí vemos la luz de Él y nos anima, nos levanta en medio de eso, porque todos somos probados, todos somos probados. Y ahí en la prueba es donde se ve la garantía de la vida de Él en nosotros, en medio de la prueba. Entonces uno dice, wow, qué tremendo Dios tenemos, ¿verdad? Como el Señor, wow. ¿Y qué pasó en casa de la viuda? Y entonces le dijo, ¿me puedes dar agua? Le dijo, sí. No, pero ¿no me puedes dar una torta de tu mano? Y ella dijo, estoy preparando una torta para mi hijo y para mí, para morirnos, no hay más que comer. Y entonces ahí fue donde el Señor habló en su corazón, dijo, no faltará la harina ni el aceite, no va a faltar. Y no faltó ni la harina ni el aceite, en todos esos años, no faltó, es tremendo. Pero la palabra, porque él sabía que estaba en la presencia del Señor siempre. Cuando tú sabes que la presencia del Señor no es algo que es esporádico, vaya que hoy sí tengo la presencia, pero ayer no. No, el Señor no es así. Dice, Él estaré con ustedes siempre. A veces estamos calladitos, a veces nos está probando. Porque para todo, señores, Él es Dios. Él nos creó. Él es el producto nosotros de su creación. Y Él nos está recreando ahora. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Bien, otra etapa que quiero hablar. La vida de Elías es fascinante, ¿sabe? Es fascinante, fascinante hasta el punto de que ya llegó el momento que él pues sabía que ya no había sacerdote, los sacerdotes eran de Acera y de Baal, ya no había profeta, no había, y creía que era el único que quedaba en la tierra de Israel, profeta. Ya él sabía que él era profeta, pero no era profeta te asignamos como profeta, no, porque él sabía que era un fuego había en su corazón y todo se había cumplido. Y entonces fue cuando él huyó al monte, aquel monte, a ese Horeb, para huir de Jezabel que quería matarlo, y dijo, no tenía miedo a morir. Él decía, Señor, solo quedo yo para dar la palabra y me buscan para matarme. Dice, no, tranquilo. Fue cuando le presentó ahí un viento fuerte y él estaba metido en la cueva, había caminado ya 40, 80, bueno, había caminado 80 días, 40 días caminó huyendo para el monte Horeb para meterse allí porque sabía que lo iban a matar. Israel se iba a quedar sin profeta. Qué celo y qué amor tan grande por el Señor. El Señor le dijo, no, la solución ya está hecha. Entonces el Señor le presentó como un silbo apacible y él salió de la cueva porque nada lo sacaba de la cueva. Ni la lluvia, ni el relámpago, ni el terremoto, nada lo sacaba de la cueva. Él estaba metido allí, no quería, Señor, no, es que estoy aquí porque tengo un vivo dolor, porque todos buscan para matarme y se va a quedar Israel sin profeta. Le dijo, mi hijito, tengo 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal, así que cálmate. Bueno, eso se lo añadió Dios, cálmate. Vaya, lo calmó. Tengo 7,000 rodillas que se están preparando en lo oculto. Así que mira, calma, tranquilo. Y fue cuando oyó el silbo apacible y supo que ahí estaba la presencia de Dios. Así que mira, sale y busca un siervo. ¿A quién? A Eliseo. Tremendo, Eliseo hizo el doble de milagros. Y vas a ungir al rey de Siria. Y vas a ungir a un nuevo rey de Israel. Tú vas a hacer eso. Hermano, todo se resolvió. Eliseo fue quien hizo más de eso, porque él fue llevado, no vio muerte. Eliseo lo vio. Es hermosa la historia esta, cuando tú la ves y tú dices, si Dios hizo eso en una crisis tan horrible, ¿cómo Dios no lo va a hacer ahora? Pero lo tengo que desear. Lo tengo que desear. Y yo no sabía que el Espíritu Santo se pedía. ¿Para qué les digo la verdad que yo no sabía? Yo estuve en una iglesia que no se tocaba ese punto. Nadie sabía que uno podía ser lleno del Espíritu Santo y ni hablar en lenguas. No se sabía eso. No se tocaba ese punto. Pues yo no sabía tampoco y no se tocó hasta el día que llegó mi suegra, mis suegros de Cuba, y mi suegra llegó grave con una enfermedad de corazón para morir. Tenía 56 años. Cuando logramos sacarlos por México, allí se puso mala en la altura de Ciudad de México, llevarla al hospital. Tenía un problema coronario, pero desde los 11 años tuvo ese problema. Yo no sabía que todavía Jesús sanaba.
porque me había dicho el pastor que eso era otra dispensación, que Jesús sanaba cuando Él vino a la tierra, pero que ya ahora nada más que esa salvación. Pues entonces descarté la idea que eso pudiera ser, pero si algo me quedaba de por qué si Jesús sanaba en aquel tiempo ahora no, pero nadie me daba respuesta, nadie nunca me dio una respuesta de eso. Y entonces yo simplemente pues lo creí así, bien, bueno, pues está bien. Y ahí fue cuando mi suegra llegó de México ya, mis suegros, y ahí estaba muriéndose, mal. Cuando le vamos al médico, el médico le dijo 6 meses de vida le doy. Su corazón ya está tantos vasos dilatadores que le han mandado, que el corazón lo tiene tan grande que las arterias están a punto de reventar. No tenía remedio. Dijo, pero ¿cómo ahora que viene aquí a la tierra de la libertad y que pase eso? La llevamos al mejor el doctor de corazón de Miami. Y él fue que dijo, ya no tiene remedio. No se le puede poner un corazón nuevo, no se puede hacer esto, no hay remedio. Acéptenlo. No lo aceptamos. Dijimos, no, ¿dónde está la solución, Señor? Y nosotros clamando y buscando, ¿y dónde está la solución, Señor? Y en eso me entero, y eso doy gracias a Dios porque fue el cambio de nuestra vida completamente. La vecina mía dijo, fíjate que va a venir un muchacho que está estudiando medicina en Guatemala, es cubano, y está lleno del Espíritu Santo, y tiene el don de sanidad. Y yo, ¿qué es eso? Oye, si en la Biblia estaba, yo no había leído nunca eso. Eso está en la Biblia. Digo, ¿dónde? Bueno, no sé dónde, pero está en la Biblia, me dijo, y era mi vecina. Y para que ore por tu suegra. Digo, ay, qué bueno. Entonces, bueno, pues avísame para decirle que ore por ella, para que se sane. Y entonces, bueno, pues ocurrió algo ahí así y pudimos conocerlo a él. Y entonces él nos dijo, se va a sanar. Dime cuándo vamos. No, más pronto que pueda, llega a mi casa, tú me avisas y ahí dice, bueno, todos en ayuno. Así nos puso en ayuno ese día, todos. Bueno, mi esposo y yo en ayuno. Y ahí llegó a la casa mi suegra, ya no podía hacer nada, ni cocinar siquiera. Estaba en la hamaca acostada. Y vivía en un townhouse, nosotros. Allí, que me acuerdo, tenía una escalera y después no sabíamos cómo porque tenía que ponerla abajo, no podía subir la escalera. Bueno, muchos líos de eso. Y ahí fue donde ellos llegaron, esta parejita, este matrimonio, y entonces ahí nos habló del poder del Espíritu Santo, que tenemos que quererlo, tenemos que anhelarlo. Me gustó mucho que cantaron eso, porque yo vi que en varios cantos se está hablando de que el Espíritu venga sobre nosotros, que eso es muy importante, que tú lo tienes que anhelar. Así como el Señor le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen ser investidos del poder de lo alto. Y seréis testigos aquí en Judea, en Samaria, en los fines de la tierra. No se vayan. Y posiblemente él tenía muchos discípulos, nada más que quedaron 120 allí. Muchos quizás esperaron, fueron como 10 días esperando. Y ahí fue cuando fueron ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y de ahí el poder se repartió y ahí como podemos ver que ahora tenemos nosotros en todas partes, tenemos el Evangelio ya. En los lugares más remotos, allá con los indígenas también en Guatemala, yo estuve con ellos allí y me alegré tanto verlos como pedían al Espíritu Santo y yo me gozaba con los indígenas allí y yo decía, wow, qué tremendo, qué hermoso, Fíjese, hasta los fines de la tierra. Pues dice, bueno, trae a tu suegra. Y ya mi suegra, yo le he dicho, mira, van a orar por ti. Ahí oramos. Lo primero que dijeron, ¿quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo dije, yo no sé cómo es eso, pero sí. Yo no sabía cómo era eso. Y así mi esposo también y yo, y mi suegro dijo, no, mi tiempo todavía no es. Mi suegro era un poquito cabezón. Bueno, después sí lo recibió. Pero mi suegra dijo, yo lo quiero. Yo nunca había oído hablar lenguas. Nunca. Cuando empezó a orar ese muchacho, todos empezamos a hablar en lengua. Y yo estaba sorprendida de lo que él me estaba oyendo. ¿Qué estoy diciendo yo? Sí, fue un impacto tan grande, pero tan grande. Y ahí fue cuando dijo, bueno, estábamos yo sorprendidos, nos miramos nosotros sorprendidos, no, fue algo hermoso, nunca se me olvida, eso fue en el 76. Y ahí dijo, pónganse a orar ahí, ok, sigan orando, vamos a orar por su suegra. Ahí el Señor la sanó completamente, que fue, bueno, cuando el médico la vio, el médico que había dicho y jurado que ella estaba muriéndose, no sabía qué decir.
No le encontré nada, la presión se le neutralizó completamente, perfectamente bien. Fuimos a New Jersey a llevarla a ella para que viera la familia. Llevaba una maleta así de medicina, solamente una necesidad de medicina nada más. Eso era una farmacia ambulante. Óyeme, ¿sabes qué pasó? Que las medicinas ya no las tuvo que tomar. Él dijo, no, las medicinas tenlas ahí, si tú quieres, tenlas ahí para que estés segura para que no entres en una tentación de ir, no ahí. Ahí se pusieron amarillas. Empezamos a botar los nitroglicerina, todo, bueno, los esos para mantenerle las arterias abiertas. Bueno, era una cuanta. Yo aprendí a tomar la presión, mi vida, yo nunca me gustaba esas cosas de medicina, porque mi suegro era enfermero, me enseñó cómo se hacía para tomarle la presión todos los días, todo eso. Mira, hermano, más nunca tuve que tomarle la presión. El Señor la sanó completamente, agarró nueva fuerza. Hasta crió un niño americanito, chiquitico, bebito, que no tenía pues alguien que lo cuidara. La mamá viajaba mucho en avión. Lo crió, que le decía nieto, y lo cargaba, y ya no podía cargar ni un niño. La sanó. Y para nosotros eso fue un cambio total en nuestra vida. Nos dimos cuenta que Dios era el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creía que Dios había cambiado. Cuando dice la palabra, en Él no hay ni sombra de variación. Yo como había leído eso y nunca lo había entendido. En el Señor no hay sombra de variación, Él no varía. Él sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. Nosotros somos los que hemos variado. ¿Qué? De tanta cosa y esto y lo otro, y entonces nos volvemos, ay no, eso no puede ser así, eso es así, ¿no? Y llega un momento que nosotros caemos en esa decadencia, la verdad. Ahí nos dimos cuenta el cambio tan grande. Y por esta razón, como hay un salmo, en su presencia, como dice un salmo, que lo tengo aquí, en el Salmo 16:11, dice, en su presencia hay plenitud de gozo, que es un gozo pleno, porque podemos tener un gozo, bueno, porque tenemos buena comida, o porque tenemos buena situación económica, o tenemos esto, pero tenemos otras cosas que nos molestan. No, pleno gozo, es todo. Y así nos sentimos nosotros cuando el médico dijo, bueno, al cabo de los años, como más nunca fue al médico, nos fuimos al llamado aquí a San Antonio. Aquí a San Antonio, el Señor nos mandó aquí bueno, aquí no, este es Dallas, allá en San Antonio. El Señor le dijo a mi esposo en un aeropuerto, vino como un torbellino alrededor de él. Él había salido, queríamos servir al Señor en lo que fuera. Nosotros trabajamos en ingeniería civil, teníamos buen trabajo, teníamos nuestra casa, teníamos todo bien. Y Pablo sintió un llamado y yo también lo sentí. Y nuestro trabajo era bueno. Pablo hacía arquitectura, yo ingeniería civil. Qué encantado, dibujo. Feliz nuestro trabajo. Cuando, ¿qué pasó? Queremos servir al Señor a como dé lugar. No sé, íbamos trabajando, no parábamos de trabajar en eso. Pero era ya el proyecto principal de nosotros, era servir al Señor, ya llenos del Espíritu Santo. Vimos tantas sanidades, vimos tantas cosas cambiadas. Ya llenos del Espíritu Santo fue cuando caímos presos en Cuba, que fue también una bendición, porque cuando llegó la policía ahí, nosotros estábamos acabando de predicar y nos llevaron, oye hermano, eso es bien desagradable, que te lleven así delante. Había una convención, nos invitaron en Cuba, con una invitación legal, hasta del gobierno firmado, pero como quiera ellos fueron y nos llevaron. Yo me quería morir del susto, porque mi tío había estado preso en Cuba 6 años y nunca supo por qué. Tú no tienes abogado defensor, no existe. Qué miedo, hermano. Qué miedo que cuando yo me monté en aquel carro de la policía, el Señor me dio un consuelo y me dijo, gozaos y alegraos, porque así los profetas y todos aquellos que me servían sufrieron y no se desesperaron. Me agarró una fuerza, esa palabra sí digo, ¿verdad que sí, Señor? Si muchos fueron presos y muchos fueron llevados, ¿quién soy yo para andar diciendo que por qué a mí no y a ellos sí? No, Señor, ahora yo te entiendo. Y me dio una paz en medio de aquello tan grande que miré para afuera y vi el cielo tan estrellado. Era de noche en ese carro, tenía yo guarda aquí al lado mío y Pablo acá y adelante 2 guardias.
Y yo miraba para afuera y vi las estrellas. Y me acordé tanto de Abraham, cuando dice cuenta las estrellas. Me puse a contar las estrellas. Ay, Pablo, mira qué linda la estrella. Yo empecé a sentir como yo no les puedo explicar, fue una experiencia tan tremenda de estar yendo a sabe Dios qué prisión, pero sabiendo que el Señor tenía control. El carro se rompe. Imagínate, en pleno así campo. Y entonces el policía dijo, salgan porque hay calor. Y ahí pudimos experimentar las estrellas y contarlas, todas las que pudimos. Ahí contarle, Pablo, vamos a contar las estrellas, vamos. Y ahí me entró una paz tan tremenda. El Señor te lleva a Verdes Prados. Ahí no había Verdes Prados, pero había tantas estrellas que me acordaba las promesas de Abraham. Y ahí se rompió, bueno, nos entramos en el carro. ¿Sabe cuántas veces se rompió el carro? 3 veces. Y las 3 veces, ay Señor, gracias. El viaje se demoró cantidad para poder llegar a la prisión. Pero en medio de todo eso, se lo digo ahora porque ahora lo veo como una experiencia. Que el Señor fue el consuelo en medio de todo eso. Y en medio de esta situación con mi suegra fue un consuelo tan grande de verla sanada. Que cuando aquí en San Antonio, allá en San Antonio, no sé por dónde queda San Antonio, ajá, nos cayó una carta de Medicare diciendo a Mercedes, a mi suegra, que como ella padecía de algo tan grave y no había ido al médico en no sé cuántos años. Y yo le dije, bueno, nos asignaron un médico, hasta inclusive era cubano médico, porque hay muchos médicos cubanos en San Antonio. Porque a los médicos cubanos que venían a rivalidar el título, San Antonio fue un lugar tremendo que le daba mucha facilidad. Y hay muchos médicos cubanos ahí. Y le hizo todos los exámenes habidos por ahí y dice, ven acá señora, ¿por qué? ¿Por qué usted tiene, ¿cómo se llama? Ayuda de persona que está enferma. Algo así. Ajá. Mi suegra dijo, yo padecí de las coronarias en el grado ya de muerte. Dice, no, pero si usted está muy bien. Pero como yo le voy a decir al gobierno que usted está bien, y yo le había dicho, mira, si te quitan el cheque, que te lo quiten. Eso que a ti no te importa, está sana. No, ella no le importaba. Ella no le importaba. Le dijo, te voy a hacer la última prueba. Ahí se va a comprobar si es verdad lo que usted dice, que tenía ya el corazón muy grande por todo lo que se le había, de tantos vasos dilatadores que había tomado. Efectivamente, la capacidad torácica era enorme y el corazón perfecto. El corazón. El Señor le dijo, yo te voy a poner un corazón nuevo. Dice, esto, señora, esto ni los médicos lo creen. Esto es imposible. Que cómo su corazón fue tan dilatado y ahora es un corazón perfecto. Mire, señora, sigue recibiendo su cheque. Porque no me va a creer el gobierno. ya mi suegra está con el Señor. Ya se fue con el Señor, se fue a los 90 y pico de años. Y se quedó así dormidita, pum, se fue. Así fue. Pero es hermoso cuando nosotros podemos, y ser llenos del Espíritu Santo, poder pasar los muchos procesos que tenemos que pasar en nuestra vida. Por eso yo a todos los hermanos, yo me empato con metodistas, hermanos, desee realmente el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor, vas a tener una comunicación con el Señor más genuina. El Señor te avisa, te dice. Estando nosotros presos, ya van 4 días, Pablo dijo, prepara el gusano, nosotros llevamos, le decimos gusano, como una maleta hecha en casa, ¿no? Prepáralo, con lo poco que quedaba, porque yo regalaba todo cuando llegaba a Cuba, que nos vamos en la madrugada. Digo, ¿quién te lo dijo? El Señor. ¿En la madrugada, Pablo? ¿Nos vamos? ¿Para Miami? Sí. Bueno, está bien, ¿no? Me bañé rápido y todo, y era como las 12 de la noche. Estábamos, gracias a Dios, los dos en la misma prisión. Gracias a Dios. Y ya habíamos pedido, pues, le habíamos sido de bendición porque nos poníamos a cantar las alabanzas. Oh, sí. Teníamos ahí arriba, nos grababan todo. Y nosotros cantando alabanza. Ahí los teníamos mareados en esa prisión. Y así mismo, a las 5 de la mañana, tocan la reja. Prepárense porque van para el aeropuerto de Aleluya, para salir ya para Miami. Señor, ¿y cómo nos soltaron? ¿No nos dijeron? Me habían quitado la cámara, me habían quitado todo me lo habían quitado. Y mi cámara y todo, de video y todo. Entonces nos llevaron a la oficina, me devolvieron la cámara de fotografía, la del video, todo. Y yo, ay, gloria a Dios, porque se le quitaban todo a todo el mundo.
Pues resultó que el Señor usó un diputado que era miembro de mi iglesia, pastor, diputado del gobierno, pero él fue, miembro de mi iglesia, joven de los jóvenes, y cuando supo que estábamos presos, dijo, ellos no son gente política, ellos son cristianos. Inmediatamente dieron la orden y nos sacaron. ¿Qué sabíamos nosotros cómo fue? Bueno, Señor, gracias, Dios usó a este hermano. Mira que eso era un compromiso, haber hecho eso, sacar la cara por nosotros. Y llegamos a Miami. El Señor tiene un control tan tremendo cuando tú sabes que en su presencia, siempre en su presencia estás. Hermano, tu entrada y tu salida no es cualquier entrada y salida. Tú tienes control, tú puedes salir a viajar, puedes salir acá. Bueno, yo estuve en Israel cuando los 200 misiles que nos tiró Hamás, fue en el 2012, fuimos en un grupo de 42, yo fui de pastor porque mi cuñado, que era pastor, había fallecido, y mi hermana dijo, quiero que vayas de pastor. Y fuimos, y estando en Mar Muerto comenzó las sirenas esa de alarma horrible. Y dijimos, ¿y esto qué cosa es? No, que están tirando los misiles de ahí de la franja de Gaza. Por eso ahora como hay todo esto, yo sé lo que se siente allí. Y estábamos allí en el bosque ya y oíamos, y tuvimos que parar a investigar, a ver dónde estaban cayendo los misiles. Digo, caramba, yo que sufrí eso de jovencita, ahora lo estoy sufriendo otra vez. Y mire, Israel, ahora se les ocurrió a esta gente hacer eso. Y no sabíamos nada hasta que ellos allí tenían cómo comunicar inmediatamente, porque en Israel, hermano, es tremendo, esa gente es un pueblo de guerra. Esos no se inmutan, ellos no se preocupan, de veras, hermano. Una de las cosas que nos dijo el guía, miren los rostros de los soldados, miren los rostros de la gente, miren, a ver si ustedes ven miedo. No vi miedo, no vi miedo. Fue algo, vaya que yo me sorprendí porque yo viví eso, yo sí vivía con miedo. No había miedo. Entonces dijeron, no, que tiraron 2 misiles, cayeron en Jerusalén y allí estábamos hospedados. Ay, Dios mío, Señor, vamos a estar ahí nosotros y van a seguir tirando a esta gente. No, Israel enseguida enfila los cañones. Es un pueblo de guerra, pero no tienen miedo. Son tremendos. O sea, ellos saben quién está allí con ellos, fíjense. Y muchos de ellos, no todos han recibido al Mesías, pero conocen a este Dios, que es el mismo. Jesús, ¿quién es? El Cristo, vemos nosotros al Dios invisible, fue hecho visible en Jesús. Es el mismo. Por eso él decía, me viste a mí, ya viste al Padre. Eso le dijo a Felipe. Felipe, tú me preguntas a mí que te enseñe el Padre, ya me viste a mí, ya viste al Padre. Felipe ahí se torció más. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, porque Jesús les hablaba así ya, porque no entendían que Él es lo físico, porque el Señor, como dice, Dios espíritu es. Pero Él tomó forma en la persona de Cristo. El Cristo, el Dios viviente, que ahora sí tiene cuerpo. ¿Ve? Y eso es hermoso, ¿ve? Que nosotros podemos pasar esa etapa. Y cuando me recuerdo que salimos así pasamos al muro de los lamentos, allí paramos y estaban los soldados cantando, y tirando bombas de ellos, ustedes están cantando, y el rabino en medio, dando una palabra, y ellos cantando y danzando, y el guía nos decía, si ven a alguien con miedo. No, nadie tenía miedo. No, dice, van para la franja de Gaza ahora. Ellos estaban gozando. Así yo lo viví. Digo, caramba, me está enseñando a mí lo que yo debo de aprender, que en medio de las situaciones que estemos pasando, el Señor reina. El Señor reina, Dios no está de espalda, ¿sí? Cuando estamos pasando una crisis, enfermedad, cualquier situación. En ese viaje que fuimos, todavía tengo que añadir esto porque es parte de mi historia. Tuve un accidente y me rajé mi cabeza, 49 puntos, siendo el pastor del grupo. No, yo con mi venda y con mi mano yesada, yo seguí predicando. Pero estuve en el hospital 14 horas, en el hospital de Jerusalén, Hadassah. Y cuando llegué allí, eso fue también en esos días de que Hamás seguía tirando misiles. Había tirado misiles, pero ya no tanto. Y habían 2 soldaditas allí.
judías. Ustedes saben que las mujeres judías van al ejército. Y estaban ellas allí así. Y yo me paré, yo estaba toda la cabeza vendada y todo, porque allí me vendaron en la ambulancia y todo ese lío fue. Me di una caída y me estrellé contra la baranda de hierro y se me rajó la cabeza. No me quedó nada. Ni siquiera ni me cortaron el pelo. Me cosieron la cabeza, todo. Y después aquí en Estados Unidos, cuando el médico me quitó los puntos, dice, ¿cómo no te cortaron el pelo? Y como digo, no, ni me dolió. Tremendo, la verdad es que tienen una técnica médica increíble ellos, ¿no? Y ahí me encuentro a esa soldadita y le dijo, y hablaban español porque dice que aprendieron español viendo novelas de Univisión. Y yo, ¿verdad? ¿Hablaban español? Digo, oye, y dice, no, vamos para allá, para la Franja de Gaza. Y no tienen miedo. Dice, miedo. Casi que me come viva, porque le dije si tenía miedo. Dice, no, ¿por qué miedo? Digo, bueno, porque, vaya, tú sabes. No, nosotros no tenemos miedo. Así mismo. Eran 2 soldadas. Y yo vi eso y dije, Señor, tenemos que aprender todavía mucho en medio de estas pruebas que estamos pasando. Voy a terminar porque me gozo haber estado hoy con ustedes y nunca ¿verdad? Compartido aquí. No. Ajá. Me gozo realmente porque todos tenemos esta necesidad y siempre la vamos a tener. Hoy, quizás ayer lo tuve yo, mañana, pues sabemos a quién echarle mano, y es al Señor. Olvídate, Él está consciente de todo, el Señor sabe todo. Dice que Él conoce nuestro caminar, conoce nuestros pensamientos, conoce todo. Dice, hasta tus pasos están contados, hasta nos cuenta los pasos. Digo, Dios mío, se volverá loco conmigo. Vendría que ver dónde los anota, tantos pasos que tengo que dar. Así dicen los salmos, Él cuenta todos mis pasos. El Señor sabe dónde mueve, dónde te piensa, dónde hace los planes. Pero Él quiere que tú lo involucres en eso. Que tú le digas, Señor, mira, este es mi plan, esto es lo que, ayúdame, dame sabiduría a saber decidir lo que es bueno, lo que debe ser, lo que debe ser, para que tu presencia esté en todo esto. Yo veo que así mismo hacía David, yo veo que así mismo hacía todo, hacía Abraham. ¿Cómo tuvieron éxito? Tuvieron al Señor siempre presente. Y vaya, creer que Él está, como dice, que creemos que Él está en medio de nosotros. No es alguna figura romántica. A veces decimos, ay, no, mi hermano, tú estás en mi corazón, y a mí se me olvida el hermano ni cómo se llamaba. No, la verdad, porque así somos, la verdad. No, el Señor no. Nosotros sabemos que Él es parte integral de nuestra vida y separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer. Eso lo encontramos en la Biblia. No voy a buscar todas las citas porque los canso. Pero separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos unidos. A veces nos desviamos porque pensamos por nosotros mismos cómo va a salir mejor. Pero el Señor dice que la decisión es de Él. Para mí ha sido el éxito más grande que yo he visto en nuestro andar, en momentos difíciles, en momentos que parecía que no íbamos a salir de eso, ha sido el Señor. Yo le doy toda la garantía al Señor, ni al gobierno siquiera, se la doy al Señor. El Señor usa a la gente y de buena primera usa a la persona que tú menos piensas. Yo nunca pensé en ese diputado, ni me acordaba de él, de ese hermano, era un hermano de la iglesia, que nomás que se enteró, ni sé ni por dónde se enteró tampoco. Pero cómo el Señor usó instrumentos, ¿para qué? Para el bien de uno. Entonces, vamos a tomar conciencia, hermano, de eso. Y si no has recibido este poder del Espíritu Santo que te capacita, que tú te sientes seguro, que tú caminas con una seguridad de que Él tiene un control, de que Él te está llevando, porque Dios no es que tú eres un títere o que no. Él te va dirigiendo, como hizo con Abraham, como hizo con Isaac, con Jacob, como hizo con todos, con David, cómo lo mandó, cómo fue, cómo se mantuvo. A veces se desviaba un poco, pero lo reconocía y el Señor lo levantaba y volvía. Así somos, para que nuestra vida sea una vida realmente fructífera en este tiempo, que es difícil, que podamos ser un testimonio vivo para los que vamos dejando atrás. Y yo creo que es parte integral de nosotros como cristianos, no religiosos. Yo no estoy hablando del sistema religioso, que hay muchos que quieren ser apóstoles, que otros que quieren ser, no es eso. A mí me encanta Juan el Bautista, que le dijeron, ven acá, ¿y tú quién eres? A ver,
¿por qué tú estás así vestido así como Elías? Se vestía con pieles de camello. ¿Y cómo estás así? ¿Quién eres tú? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no dijo, yo soy el hijo de Zacarías, el sacerdote, que va allí, que él echa no sé qué, que no. Él no tuvo que usar eso. Su papá era sacerdote, es Juan el Bautista. Y creían que era Elías porque se vestía con piel de camello. Pero es que actuaba en la forma de Elías. Era impetuoso. Él le decía, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Él era así y estaba vestido y se alimentaba de alimentos del desierto. O sea que él no tomó a cargo de decir, no, mi papá es sacerdote, yo también, porque podía haberlo hecho. Ahí estaba muy tranquilito, podía estar allí, no tenía problema, no tenía que estar en el desierto, no tenía que estar anunciando que se arrepintiera. Dice que él bautizó más de 1 millón de gente. Vaya lo que dicen los teólogos, yo no aparece ahí, pero ahí se arrepentían por un montón. Pero venía con el espíritu exacto, el espíritu de Elías. No tenía miedo. Enfrentó ahí a este Herodes, lo enfrentó. Él no tenía miedo. Y finalmente, ¿qué pasó? Le cortaron la cabeza. Pero él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Hay un canto que lo cantan al revés, que es necesario que yo crezca, no que yo mengüe y él crezca, algo así. Un canto que nos conocimos allá en Venezuela, le digo, no, está al revés eso no está bien. Sí. Pero él dijo, no, le vinieron a cortar la cabeza. Él dijo, es necesario que crezca ahora. Él siga adelante y yo mengüe, ya, lo mío, lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Qué tremendo, hombre. Pero venía en ese espíritu de Elías que sabía que en la presencia del Señor él estaba. Y yo creo que si nosotros nos conducimos así, Señor, nosotros solo pedimos, yo quiero eso, yo quiero realmente ser, no quiero ser una religiosa, esa religiosa que aparenta una cosa pero atrás no. No, yo quiero hacerlo en vivo y a todo color. Que sí, que sea y que sea. Y nosotros podemos hacerlo. Porque así fue David, así fue Abraham, así fue Isaac. Así vemos la historia de todos ellos, cómo fue David, cómo fueron todos. Y todos nos han dejado a nosotros un legado tremendo. ¿Por qué no nosotros también dejamos ese legado? Es necesario, ¿sí? No importa, seamos poquitos, no me importa. Si cuando Juan, y ahí voy a terminar con Juan. Juan en la isla de Patmos, Juan, el discípulo amado del Señor, ese que se sentaba al lado del Señor y tenía su puestecito al lado del Señor y se recostaba en el pecho del Señor para no perder una palabra de Jesús. Él oía todo y le decían, ¿qué dijo? Los discípulos estaban entretenidos ahí jugando parchís. No existía parchís. Bueno, estaban ahí ellos ahí, se distraían. ¿Y qué dijo? Y mira a ver quién lo va a entregar. Y mira y él le preguntaba, el que moje conmigo, pero no, él no decía nada. Jesús solamente hablaba y Juan oía, hablaba y Juan oía. Y muchas cosas atesoró aquí. ¿Y qué pasó con Juan? Fue seleccionado para ver el alfa y el omega, porque hasta ese momento había visto a Jesús resucitado y todo, pero no había visto la gloria de Jesús cuando lo vio ya en Apocalipsis, como el alfa y el omega, que él cayó como muerto cuando lo vio. Él se desplomó cuando vio a Jesús, que él dijo, no te asustes, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que soy. Yo soy. Y empezó a hablar de verdaderamente su identidad de Dios, porque Jesús siempre fue el Hijo de Dios. Pero cuando ya pasó todo eso, fue seleccionado un hombre solamente que estaba capacitado, que estaba más cerca de Jesús, Juan. Nunca se supo de qué murió Juan, si murió. Todos los teólogos y toda la gente que escribe el libro de la historia de todos los apóstoles no saben qué pasó con Juan. Yo no digo que se fuera así vivo, no te dice eso. Pero fue tan íntegro, tan así, que el Señor lo seleccionó y lo llevó a un lugar donde no tenía ningún miembro en su iglesia, no había nadie, era él nada más. Patmos, una isla. Él diría, yo soy evangelista y ¿qué hago yo aquí? Él pudo haber dicho eso, Señor, ¿para qué me mandaron aquí a la isla de Patmos y aquí no va a haber nadie? ¿A quién le predico? No, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando oí detrás de mí una voz.
Él no estaba quejándose, mira, estoy aquí desterrado, aquí me voy a morir, quejando, porque tendemos mucho a hacer quejones. O ¿cómo es? Quejabanza. ¿Y por qué yo? Y yo que soy, mira, y que nadie me va a oír. Y que no, Señor, en momento te lleva a una soledad total. No, sí, así es. Y así pasó con Juan. Y mira qué bendición que tenemos el libro Apocalipsis. Qué tremenda bendición, ¿sí? Que cuando yo empecé ya llena del Espíritu Santo a verlo, yo no leía Apocalipsis y me le tenía miedo. De veras, le tenía un miedo. Y decía, ay, Dios mío, ojalá yo no esté viviendo cuando eso ocurra. Yo tenía miedo de qué sé yo, que íbamos a ser sellados por aquí, que por aquí, que por aquí, que por allá, qué sé yo. Ay, hermano, no creas nada de eso. Son figuras espirituales, son cosas que están pasando. Pero nada de eso nos debe atemorizar, ¿no? Por eso Juan, cuando vio a Jesús en la isla de Patmos, que oyó una voz detrás de él, y cuando se volvió, lo que vio fue una cosa, era un hombre espiritual, pero vio cosas todavía más altas todavía. Y ahí fue cuando ve a Jesús, pero lo que vio fue algo que una figura de que no, vaya, no le entendía, pero oía su voz. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy. Y ahí se desplomó y el Señor lo agarró y lo levantó. Porque no aguantó de ver la gloria de Dios. Siempre veía a Jesús al lado de él, se acostaba en su hombro, oía las palabras de Jesús, lo seguía, hasta inclusive cuando ya al final de todo, que ya Jesús ya se iba con el Padre, fue cuando ahí estaba Pedro, que Pedro lo había negado ya 3 veces, y Jesús se le acercó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, tú sabes. Y la segunda vez y la tercera vez ya Pedro dijo, ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Ay, Señor, tú sabes todo. Dice, bueno, ahora le explicó lo que iba a hacer. Queriendo decir, el Señor no le tomó en cuenta eso, que lo negó 3 veces. Sino simplemente corrigió algo que tenía que corregir. Y en eso Juan estaba detrás de Jesús. No perdía pie ni detrás de Jesús. Y le dijo, bueno, ¿y este qué, Señor? Y le dijo, si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Así dice, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir al Señor. Y Juan no dejaba al Señor era la sombra de Jesús siempre, Juan. Y yo veo a ese Juan como ese Elías también. Y yo creo, hermano, que en esta hora que nos ha tocado vivir, que es la mejor hora que ha habido en el pueblo de Dios, porque los profetas hablaban de este tiempo, y mucho, hasta Daniel decía, Señor, ¿cuándo va a ser el fin de esta maravilla? Le dijo, a ti no te corresponde. Tú irás y irás a tomar lo que tú vas a tomar y aquellas cosas, pero hasta aquí tú has vivido. Esto será en el tiempo postrero. Léanse ahí al final del libro de Daniel, que era lo que él vio fue unas maravillas. Dice, ¿cuándo va a ser el fin de estas maravillas? No pudo vivir eso. Vivió una etapa maravillosa Daniel, ¿verdad? Que fue metido en un foso de los leones y vio que los leones no le hicieron nada, vio la gloria de Dios. Tuvo su gloria, pero ahora nosotros tenemos una gloria tremenda, porque estamos en una etapa que todas las profecías ya se han cumplido, hermano. Ya Israel hace 76 años, va a cumplir en septiembre, de que está en su propia tierra, después de 2000 y pico de años que estuvieron dispersos por tantos lugares. Y una de las profecías era que yo traeré a todo el pueblo otra vez a Israel y volverá a los campos a ser llenos de frutos. Ahí vimos nosotros los frutos que había en Israel. Se da todo, hermano. Yo me quedé fría, en Cuba no se da. Y siendo una isla en Cuba, hay cosas que no se dan, no se da la manzana, no se da la pera, no se da la uva. Muchas cosas tienen que traerlas de afuera. Mas, sin embargo, ahí en Israel se da todo, aguacate. En San Antonio no se da el aguacate, ni aquí tampoco, porque las zonas desérticas, San Antonio es bien desértico. Mas sin embargo Israel se da. y todo eso estaba en las profecías, ya se cumplieron. Entonces estamos nosotros en el mejor tiempo, pero el enemigo quiere traernos, ay, qué mal está la cosa, que mira, que no sé qué. No, en medio de todo eso el Señor está haciendo su obra, porque Él hace una obra interna, primeramente. Su obra secreta. Y nosotros tenemos que conocer eso que está haciendo.
Y en medio de todo eso nosotros nos gozamos. Nos gozamos con su pueblo, nos gozamos cuando alabamos al Señor, levantando su nombre, creyendo que todo lo que estamos cantando, eso al Señor le agrada, que le adoremos, que lo reconozcamos en medio de la aflicción, cuando viene tantas historias que tenemos aquí, estos 40 personas que escribieron esta Biblia tan hermosa, ¿verdad? Que tú dices, bueno, sí, tenemos nosotros la Biblia, y yo trabajé en la Sociedad Bíblica en Cuba, fue mi único trabajo en Cuba, y nos quemaron, nos molieron 1500 Biblias venidas de Estados Unidos para el papel usarlo para sus cosas. Nos quedamos sin Biblia. Y bueno, y después cuando vinieron de Canadá, otras 1500, esas sí las recibieron, pero a muchas las metían clavos en la misma aduana para echarlas a perder. Y así todas con huecos se vendían por la necesidad que había. Esto es una palabra aquí que encontramos cuando es revelada por el Espíritu Santo, hermano. Es tremendo, es tremendo. Yo quiero orar por eso. Yo sé que ustedes pues aman al Señor, los vi cantando y todo, y sé, amamos al Señor, como no lo vamos a amar. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey, pero quiere llenarnos de su Espíritu, para que podamos pasar la mejor etapa de la iglesia, es este tiempo. Este es el tiempo más tremendo que estamos nosotros pues enfrentando a veces debilidades, enfrentando situaciones, malas noticias, pero eso no nos va a alimentar. Nos van a alimentar las buenas noticias, las buenas nuevas. Por eso, Señor, es el Dios tan eterno que nos trae buenas nuevas, como aquello cuando Jesús nació, que nadie se enteró, solamente se enteraron los magos del oriente que caminaron como 500 millas para adorar al Rey, y eran gentiles. Bueno, pues nosotros estamos en ese lugar ahora también como gentiles, ¿no? Que venimos de donde sea, pero queremos adorar al Señor. Y yo quiero orar por esto, y ustedes mismos, cuando nosotros le dijimos al Señor, Señor, yo quiero recibir esto, yo quiero recibir esto, yo quiero recibir el poder, yo quiero saber lo que es el poder en medio de esta debilidad que estamos pasando ahora en esta tierra, pero yo quiero levantarme con esa verdad. Si tú me has dado eso como promesa, yo lo quiero. Cuando alguien nos promete algo, nosotros estamos ahí hasta que lo cumpla, ¿no? Oye, tú me prometiste esto, mira a ver. Pero a Jesús no le tenemos que decir así. Él lo quiere dar para que nosotros podamos ser hoy, pues, útiles. Y no útiles, sino vencedores en medio de lo que vamos a vivir, de lo que estamos viviendo. Vamos a orar entonces. Padre, nosotros en este día, que es un día hermoso que nos ha tocado vivir, un día que tú has sido, Señor, pues, ¿qué podemos decir? Como tú dices, seamos nosotros como un fiel soldado tuyo, Señor. Y tus soldados, Padre, yo los vi en Israel, Señor, aunque no se puede comparar con el mismo rey David, pero yo veía que ellos, Señor, ni temor tenían, ni nada, estaban seguros que estaban haciendo algo que era para ti, aún sin el conocimiento pleno que quizás ellos no tenían, pero solamente el hecho de la promesa, Señor, que ahí trabajaba. Pues nosotros, Señor, estamos pasando por situaciones difíciles. Algunos de mis hermanos, a veces pues la salud falla, pasan los años, ya pues me duele aquí, me duele allá. Tú sabes, Padre, tú lo dices, se lo dijiste a Pedro, ahora que eres joven lo haces, pero cuando seas viejo otro te ceñirá, otro te llevará, todo eso, Señor, tú lo sabes. Pero, Padre, la garantía de la vida que tú nos has dado es una garantía tan perfecta, Señor, que yo veo que como Abraham, que lo llamaste a tan mayor, que le diste todas las promesas para poder alcanzar cosas, Señor, hermosa, que era un hijo, teniendo una esposa estéril y siendo él anciano. Tú se lo diste. Y fue de tanta bendición, Padre, que las naciones se llenaron con tu nombre, a través de toda esa generación que fue desarrollando por las promesas tuyas. Y todo comenzó con un anciano. Así es, así como todo comenzó con un David, un joven, que pudo vencer un gigante, Goliat. Y tú usas, Señor, hasta el más pequeño, hasta el más mayor, hasta el más inútil, pero aquel que tiene un corazón abierto para ti, tú lo usas, porque tú nos amas. Tú eres nuestro creador, tú eres el que has puesto en nosotros, Señor, esa eternidad,
porque tú dices que has puesto eternidad en nosotros, aunque muchos no lo saben, ahí como dice Señor en Proverbio, en Eclesiastés, que has puesto eternidad en el hombre, pero el hombre aún no comprende esa eternidad, de que vamos a tener vida eterna siempre. Por esta razón, Señor, nosotros en este día, Padre, aquí todos estos hermanos que están aquí, Señor, y quizás los otros que no hayan venido o que están lejos, Señor, que sean llenos de tu Espíritu Santo. Pon en ellos, Señor, el deseo, Padre, de anhelarlo, de que tú seas, Señor, de que tú seas ahí el regidor, que tú seas la fortaleza, Señor, como la fue también, Señor, allí en Moisés también, para que de 80 años poder liderar un pueblo terco, Señor, para poder llevarlos hasta Canaán, Señor. Y cómo se mantuvo, Padre, así porque estaba lleno de tu Espíritu, porque, Señor, de él tú tomaste y repartiste a 70 más, de cómo tú lo llenaste, Señor. Padre, yo sé que tú puedes hacer eso. Y nosotros te pedimos en este día que toda esta experiencia que hemos vivido, cada uno de los que estamos aquí, que no sea algo fructífero, algo que realmente pues lo hemos vivido y así pensamos que como todo el mundo lo vive, también nosotros no que le saquemos jugo a eso, Señor. Porque fueron momentos de un gran fruto y que podamos nosotros revivir momentos así y decir, verdaderamente, Señor, tú estuviste allí conmigo y no me di cuenta. Pero de hoy en adelante sí me voy a dar cuenta, Señor, de que tú tienes el control, de que tú tomas todo y haces todas las cosas perfectas, como así, Señor, lo hacías. Porque tú sigues siendo el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. En ti no hay ni sombra de variación. Tú sigues siendo el mismo Dios, el mismo Señor. Pero ahora, Señor, ahora habitas en nosotros. Como tu Espíritu, Señor, a eso no pasaba. Solamente en personas muy seleccionadas, Señor. No todos tenían esa virtud, pero ahora, Señor, tú tienes esa virtud y nos la has dado a nosotros. Como dice el canto, virtud del cielo cayó a la tierra. Ha caído en esta tierra, Señor, que no era ni buena esa tierra, pero, Señor, tú hiciste una tierra que ahora sí trae frutos, Padre. Y yo te pido que el fruto, Señor, se vea en mis hermanos aquí, como en todos nosotros, Señor. El fruto de tu Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, Señor. Que se vea ese fruto. Y eso lo traes tú, Señor. Lo necesitamos, Padre. Lo necesitamos en este día. Lo necesita este país. Lo necesita el mundo entero, Señor. Que sea lleno de la gloria tuya, así como las aguas llenan el mar, Señor. Así como lo dice en tu palabra, Padre. Capacítanos, Señor. Que tengamos una visión clara, específica, de lo que está pasando. Sí sabemos las noticias y nos alarman muchas veces, pero, Señor, tú estás por sobre todas estas cosas. Tú cambias nuestro lamento en danza, en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Y así lo estamos declarando en este día, aquí para mi hermano Jorge, para Lupita, Señor, que están al frente de la iglesia, para todos los hermanos, Padre. Aquí tenemos a Margarita, Señor, que pues que conocemos hace tanto tiempo, testimonio, que nos gozábamos, Señor. Y los hermanos que aquí estamos, porque todos somos uno en Cristo, Señor. Todos somos uno en Cristo. Que puedan, Señor, tener este deseo, este anhelo, así como tú nos impulsas, porque tú nos impulsas, tienes ese don de impulsar a tu pueblo, Señor. Y ahí estamos, Padre, estamos en tus manos en este día, dándote gracias, el Dios eterno, el Dios poderoso, el que nos en nada, Señor, aún nosotros teniendo fallos y todo, nos levanta, Señor, y sabes que nos da nueva fuerza y volvemos ahí, Señor, a capacitar y a llevar a las cosas como tú quieres, Señor. Gracias por la paciencia que tú has tenido con tu pueblo, Señor. Y gracias por estos dones que tú das para que nosotros podamos ser también testimonio a muchos, al mundo entero. Por eso te estamos pidiendo que sea bendecida aquí esta iglesia, el renuevo, en este nuevo otro año que han estado aquí, Señor, desde que comenzaron, Padre. Bendecimos ahí todo lo que están hechos, todas las bendiciones, todo el fruto que han derramado, Señor, lejos, cerca, donde quiera, cuando han estado, Señor, allí en nuestra iglesia en San Antonio también, que han sido de mucha bendición también. Padre, en tantos lugares, cuando han estado en Acuña, en otros lugares, Señor, así también, Padre, que tu presencia vaya siempre con ellos. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Padre.